La guerra de la ostra y la grulla. Un día espléndido, una ostra se tendió en la arena a tomar el sol. Abrió su concha para que los agradables rayos del sol calentaran sus tiernas entrañas. Disfrutaba satisfecha del placentero momento, cuando una grulla pasó a su lado y metió su largo pico para comer la exquisita carne. El impacto del dolor hizo a la ostra cerrar convulsivamente su concha, antes de que la grulla pudiera retirar el pico, quedándose firmemente atrapada. Estaban en una postura incómoda para las dos. La ostra no podía cerrar sus conchas de protección y la grulla no podía retirar su largo pico. Pero la grulla no quería soltar la presa y la ostra tampoco quería librar al agresor. Empezaron a discutir dispuestas a no ceder ni un ápice. «Si no me sueltas te vas a morir deshidratada», maldecía la grulla. «Tú también te morirás de hambre en 2 días», contestaba la ostra con el mismo tono de enemistad. Tan frenética discusión se prolongó toda la mañana. Al mediodía aún continuaba la contienda sin cesar. Al parecer no iban a ponerse de acuerdo nunca. En eso pasó un pescador, las vio y se rió a carcajadas. Las dos se convirtieron en presa del afortunado pescador. Ya en la cocina, las dos seguían forcejeando sin ceder un ápice. De igual y necio modo procedemos los seres humanos, creando inútiles fricciones hasta que la muerte nos toma. Los bonzos. En la sagrada montaña de Omei había instalados un gran número de monasterios, tanto de grandes como de pequeñas dimensiones. Pero no solo sus dimensiones eran distintas, sino también la fortuna de sus bonzos. Los bonzos de los monasterios pequeños eran pobres, en tanto que los de los monasterios grandes eran ricos. Cierto día, un bonzo pobre acudió a despedirse de algunos bonzos conocidos de uno de los monasterios grandes, ya que había decidido emprender una larga peregrinación que le llevaría varios meses y no pocas dificultades, pues debía atravesar elevadas montañas y caudalosos ríos. Un bonzo rico que oyó el proyecto se interesó mucho por él mismo y rogó al bonzo pobre que le pusiera al corriente del mismo con detalle. Tras escuchar el programa de la peregrinación con mucha atención, el bonzo rico preguntó al pobre: «Para un viaje tan largo y complicado, ¿qué va a llevar usted?». El bonzo pobre contestó: «Lo que siempre poseo y llevo. Es muy simple. Me haré acompañar de mi escudilla para los alimentos y mi jarrito para el agua. Cuando tenga sed, tomaré con el jarrito de los arroyos, y cuando tenga hambre, mendigaré con mi escudilla». El bonzo rico explicó entonces: «Desde hace tiempo quiero llevar a cabo esta peregrinación. Llevo muchos años queriendo emprenderla, pero nunca termino de prepararme del todo, pues siempre noto que me falta algo que llevarme. Esta peregrinación es larga y complicada y no puede tomarse a la ligera, pero no quiero dejar pasar más tiempo y muy pronto yo mismo haré la peregrinación». El bonzo pobre partió de viaje. Estuvo fuera nada menos que casi un año, pues el trayecto era realmente difícil e incluso no exento de algunos riesgos.
el bonzo pobre regresó a la santa montaña de Omei. Decidió enseguida visitar a los bonzos del monasterio grande en el que había estado antes de su partida, y se encontró con el bonzo que también deseaba hacer la misma peregrinación. ¿Qué tal ha ido la peregrinación?, preguntó el bonzo rico. No fue fácil, pero así los méritos acumulados habrán sido mucho mayores. Estoy muy contento de haber peregrinado. Hizo una pausa y preguntó: pero, ¿y usted? Por lo que a mí respecta, contestó el bonzo rico, todavía no he conseguido acabar con mis preparaciones. Sigo en ello, con miras a hacer la peregrinación. Interpretar el sueño. El rey Qi Ying estaba enfermo. No había podido levantarse de la cama desde hacía un mes. El médico del palacio hizo lo imposible para curarlo, pero el rey no respondió positivamente al tratamiento. Se sentía pesimista y desesperado. Tenía terror a la muerte y se aferraba a la vida por todos los medios. Una noche tuvo una pesadilla. Soñó que luchaba contra 2 soles. Fue derrotado y quemado por unas bolas enormes de fuego. Las llamas al rojo vivo lo abrazaban despiadadamente. Despertó gritando en su delirio, bañado en sudor frío. No pudo volver a conciliar el sueño. Aguantó hasta el amanecer, hasta que vino el consejero, a quien le dijo en un tono casi agonizante: ya no puedo vivir mucho tiempo. Anoche soñé que luchaba contra 2 soles. Me derrotaron y me quemaron hasta la muerte. Esto supondrá el fin de mi vida. Su inteligente consejero trató de consolarlo. No se desespere, voy a llamar al adivino de los sueños para que le dé su explicación. Envió un carruaje para traer al adivino enseguida. Lo esperó en la entrada. Al cabo de un momento, llegó el vidente y preguntó al consejero: me llamaba para algo. Aquí me tiene a su entera disposición. Mire, empezó a ponerlo en antecedentes. Anoche su majestad tuvo una pesadilla en la que soñó que luchaba contra 2 soles. Le quemaron hasta la muerte. Este sueño le ha causado gran malestar y miedo. Por eso lo hemos convocado para darle una explicación adecuada. Para eso necesito consultar el libro de los sueños, dijo el adivino mientras abría el grueso manual. No es necesario, se lo impidió el consejero, porque la enfermedad que padece nuestro rey es del yin, mientras que el sol es el yang. El hecho de que el yin haya sido derrotado por 2 yang supone que su enfermedad será curada. Por eso el sueño es un buen augurio. Vaya a interpretar su pesadilla en estos términos. Cuando entró el mago en el dormitorio real, el monarca se sintió tan próximo a la muerte que casi ni tuvo fuerzas para contarle su pesadilla. Terminó con los ojos cerrados, agónico. El mago ya tenía su versión preparada. Le dijo con un tono lleno de júbilo: Majestad, permítame felicitarlo. ¿Por qué me felicita? El monarca abrió enseguida los ojos. Porque este sueño significa que se va a mejorar inmediatamente. El mal que padece es el yin y el sol es el yang. El hecho de que el yin haya sido derrotado por el yang significa que pronto mejorará sustancialmente su salud. El rey se incorporó de la cama con ánimo.
sintió que su espíritu, agobiado por el pesimismo, se aliviaba y se impregnó de una inaudita vitalidad. Al tercer día se recuperó totalmente. Para celebrar su repentino restablecimiento, se entrevistó con el mago que le pronosticó el cambio en la evolución de su enfermedad. Realmente estoy muy agradecido. Tú fuiste la persona que me dio ánimo y vitalidad cuando me encontraba en estado crítico. Dime si quieres una recompensa en dinero o en algún puesto público. El mago no pudo decir más que la verdad. Majestad, fue su consejero personal quien me dio las directrices para la interpretación de su pesadilla. El rey convocó a su consejero para manifestar su gratitud. Este le dijo: lo que hice fue disipar las excesivas preocupaciones que le agobiaban y le causaban pesadez espiritual. Pero si se lo hubiera dicho yo, no me hubiera creído. Por eso, el mérito ha sido del intérprete de sueños. A pesar de la modestia de su consejero, el rey decidió premiar generosamente a los dos. El aprendizaje de un arquero. El joven Yi Shang admiraba la puntería de un famoso arquero de su época llamado Fei Wei, a quien tomó como su maestro para aprender el arte del arco y las flechas. En el primer día, Fei Wei le dijo: para disparar bien, lo primero que tienes que hacer es saber dominar tus ojos. Ve a practicar en la forma que puedas con el fin de no parpadear al mirar un objeto. Cuando llegues a tener tal dominio, ven a verme. Siguiendo las instrucciones del profesor, Yi Shang volvió a su casa y se recostó al lado del telar donde trabajaba su mujer. Trataba de mirar la lanzadera que iba y venía sin parpadear. Desde ese día siempre acompañaba a su mujer cuando ésta tejía. Tenía los ojos fijamente puestos en los mecanismos móviles del telar para practicar el dominio de los ojos. Así transcurrieron 2 años. Llegó a tener tal control de los párpados que aunque se los pincharan con una aguja, no parpadeaba. Creyó que ya había llegado el momento y fue a visitar a Fei Wei y le demostró el resultado de sus 2 años de ejercicio continuo. El profesor manifestó su satisfacción por lo que había conseguido, pero le dijo: esto no es más que el primer paso de tu aprendizaje. Ahora necesitas dar un segundo paso que consiste en mirar fijamente las cosas pequeñas para descubrir todos sus detalles. Cuando lo consigas, ven a buscarme. Yi Shang se fue a casa y empezó la práctica inmediatamente. Pidió un hilo de seda a su mujer con el que ató una pulga y la colgó en la ventana. Se sentó luego al borde de la cama observando el diminuto insecto varias horas. Así durante días, semanas y meses enteros no hacía otra cosa que estudiar el diminuto cuerpo del animal colgado contra la luz de la ventana. Al principio solo veía una manchita negra que se iba agrandando conforme pasaba el tiempo. Gracias a su empeño, la pulga crecía de tamaño poco a poco hasta alcanzar para su vista las dimensiones de una rueda de carro. Cuando salió de casa al cabo de 1 año, encontró el mundo desmesuradamente aumentado. Las cosas que parecían diminutas antes las encontraba grandísimas, con todos los detalles claramente percibibles. Fue a buscar al maestro,
quien le manifestó su satisfacción diciendo: ya ha llegado el momento de aprender a disparar. Solo en ese momento le enseñó cómo tensar el arco, apuntar y disparar la flecha. Yi Shang se fue a casa a practicar. Al cabo de 3 años volvió a buscar al maestro para mostrarle su infalible puntería. Cogió el arco más duro que había en la casa del maestro, lo tensó fácilmente con una flecha colocada, apuntó en medio segundo y disparó contra un diminuto blanco que había a 100 pasos de distancia. La flecha atravesó el centro del blanco. Así lo repitió 10 veces con el mismo excelente resultado. Los curiosos que estaban presentes en el acto aplaudieron con admiración su puntería. En pocos años, Yi Shang se consagró como el mejor arquero del reino. Como agradecimiento por la enseñanza, Yi Shang le llevó un excelente regalo a su maestro y le dijo con gratitud: maestro, estoy muy agradecido por tu enseñanza. Ahora que he llegado a ser un verdadero arquero, me acordaré de ti siempre con admiración. El viejo le dijo, sin embargo, algo que Yi Shang no olvidaría nunca en su vida. El verdadero arte del arco y la flecha es acertar el blanco sin esos elementos. Es conseguir la gloria sin vanidad y manifestar la gratitud sin palabras. Al escuchar esto, Yi Shang volvió otra vez a casa y se encerró. Nunca volvió a salir públicamente, ni volvió a ver a su maestro. Pero los vecinos decían que en su casa se oían, día y noche, unos ruidos raros, algo parecido a ráfagas de viento o chorros de aire que salían expulsados por movimientos enérgicos de las manos. Nadie supo si logró dominar el arma secreta de disparar sin flecha, porque el famoso arquero no le enseñó a nadie, ni siquiera a su maestro, por evitar la vanidad. Buscando razones. 3 amigos estaban haciendo una interesante excursión por los amplios alrededores de su localidad. Cuando pasaban al lado de una colina, vieron en su cima a un hombre sentado en solitario. ¿Qué hará allí ese individuo?, se preguntaron. Cada uno expuso su interpretación. Con toda seguridad está extraviado y permanece a la espera de que alguien pase por allí y pueda orientarle, dijo uno de los amigos. No, lo que yo pienso, intervino otro de los excursionistas, es que se ha sentido indispuesto y se ha sentado a reponerse. Estáis seguramente equivocados, repuso el tercer amigo. Tened la certeza de que está esperando a alguna otra persona que se está retrasando en la cita. Y así, cada uno empeñado en su versión, comenzaron a porfiar, hasta que decidieron trasladarse a la cima de la montaña y resolver sus dudas, a la par que saciaban su curiosidad. ¿Te has perdido?, preguntó el que mantenía tal versión. No, repuso el desconocido. ¿Estás indispuesto?, preguntó otro amigo. No. ¿Estás esperando a alguien?, inquirió el tercer excursionista. No. Entonces, los 3 amigos desconcertados preguntaron al unísono: ¿y qué haces aquí? Y el desconocido repuso apaciblemente: simplemente estoy. El ministro y el esclavo.
Cuando el ministro Ian volvía a su casa después de realizar una visita oficial al reino Jin, se encontró con un pobre leñador en el camino. Pidió al conductor detener su carruaje y se bajó para saludar al hombre humilde. ¿Quién es usted? Yo soy Yue, alias Padre Piedra. Al ministro le sorprendió enormemente su respuesta, puesto que sabía que Yue tenía fama de ser un hombre muy culto. ¿Pero qué le ha pasado? ¿Por qué se encuentra aquí? El leñador Padre Piedra le contestó humildemente. Soy esclavo de una familia rica. Me han enviado a cortar leña. Como es un camino largo, descanso 2 veces durante el viaje. El asombro del ministro no pudo ser mayor. Pero ¿cómo es posible que se haya hecho esclavo teniendo la cultura que tiene usted? ¿Desde cuándo ha caído en la desgracia y por qué? Le contestó el letrado. Pasábamos hambre en mi familia. Yo no podía mantenerla con mis conocimientos. Hace 3 años no tuve más remedio que entrar en la servidumbre de una familia adinerada. El ministro sintió compasión por el desgraciado letrado. ¿Se puede pedir tu libertad pagándole al propietario? Sí, señor. Un caballo vale más que un esclavo. El ministro desató uno de los caballos y lo llevó a la casa donde el pobre hombre servía de esclavo. Con eso recuperó la libertad de Padre Piedra. Le ofreció trabajo en el ministerio con un sueldo mensual. Continuaron el viaje y llegaron juntos a la residencia del ministro. Este se apeó del carruaje y entró en su casa sin hacerle caso a Padre Piedra. El esclavo recién liberado se ofreció y quiso marcharse. Cuando el ministro se enteró, salió y le dijo: yo no le conocía, pero le he ofrecido la libertad y trabajo. ¿Le parece poco lo que he hecho por usted? No comprendo por qué me abandona. Padre Piedra se sintió más ofendido todavía. Puedo aguantar el maltrato de alguien que no me conozca, pero si el desprecio procede de alguien que conoce mis aptitudes, no lo aguantaría nunca. Es cierto que he sido esclavo durante 3 años, pero no le doy mucha importancia. Sin embargo, usted conoce mi valor, por eso ha conseguido mi libertad. No creo que por ese favor que me ha hecho tenga motivos para despreciarme. Me di cuenta de que cuando montamos en el carruaje no me invitó al asiento. No me ofendí porque pensé que posiblemente se trataba de un olvido casual, pero al llegar a casa tampoco me ha hecho caso. Eso ya es desprecio. Puesto que tanto aquí como allí soy despreciado, es preferible volver allí y seguir de esclavo. Al oír sus argumentos, el ministro se dio cuenta de su arrogancia. Le pidió disculpas sinceramente. Lo siento muchísimo. Antes solo lo conocía por la apariencia, pero ahora conozco su sentimiento. Lo aprecio más que nunca. Quédese conmigo. Concédame una oportunidad para corregir mis errores. Padre Piedra decidió quedarse. El ministro ordenó que le prepararan una habitación confortable y lo invitó a cenar. Lo colocó en el sitio más ilustre de la mesa y le sirvió el vino. Sin embargo, Padre Piedra no estuvo conforme tampoco. No me agrada nada su ritual de cortesía. El respeto tiene que ser natural y espontáneo. Me sentiré cohibido si me trata siempre así. Desde entonces, Padre Piedra se convirtió en un consejero franco, fiel y extremadamente honrado del ministro. Poema en 7 pasos de vida o muerte. Cuando murió el emperador, su hijo primogénito heredó al trono. Se sintió amenazado por su hermano, a quien trató de eliminar para asegurar la continuidad de su reinado.
Un día, el nuevo emperador citó en el palacio a su hermano, a quien le dijo: aunque somos hermanos, yo he tenido la suerte de ser coronado como emperador y tú sigues siendo lo mismo que antes. Espero que respetes plenamente la dignidad de la corona y te abstengas de cualquier actitud impropia que pudiera perjudicarla. El hermano súbdito despreciaba profundamente la estúpida soberbia del nuevo monarca. Sin embargo, lo respondió: sí, majestad, haré lo más respetuoso posible. Pero el emperador se empeñó en inventar un cargo contra su potencial enemigo. Cuando vivía nuestro padre, apreciaba mucho tus dotes literarias. Enseñaba tus poemas y escritos a los cortesanos con grandes elogios. Pero yo siempre he sospechado que plagiaste a alguien y que tú en realidad no sabes nada. El hermano aludido se sintió indignado ante tal provocación. Sin embargo, trató de controlarse para no dar pretextos al emperador, que buscaba alguna excusa para su desconfianza. Majestad, no he plagiado nunca nada de nadie. Todo lo que he escrito es original. El emperador pareció cobrar interés por el tema. Entonces te ordeno dar 7 pasos aquí mismo. Al acabarlos, tienes que haber terminado de componer un poema original. Si no puedes hacerlo, será una prueba de tu mentira. Recibirás un merecido castigo por esa falsedad. El poeta se dio perfecta cuenta de que su hermano quería inventar una falsa acusación para eliminarlo. Sin embargo, aceptó el desafío porque se sentía capaz de componer un poema dentro del tiempo de los 7 pasos. Bueno, majestad, espero que se digne darme un tema para improvisar esta composición. El emperador malintencionado se sorprendió un poco por la conformidad de su hermano. Sin embargo, decidió darle un tema difícil para imposibilitar su tarea. Bien, el título es Hermanos, pero en el poema que tú compongas no puede aparecer ese término. El poeta mostró una serena sonrisa en su cara, decidido a componer un poema satírico contra la crueldad de su hermano. Empezó a dar pasos meditativos dentro de un ambiente tenso y arriesgado. Los cortesanos se quedaron anodadados por la situación. Sin embargo, el poeta se mantuvo inspirado, recitando en voz alta sus versos conforme iba dando los pasos. Eran 7 pasos de vida o muerte. Quemando los tallos secos de lava, se cuecen las habas que sollozan en la olla. Hemos nacido de la misma raíz, porque nos cuecen con tanta crueldad. Terminó el poeta, pero aún le sobraban 2 pasos. El emperador se sintió aludido por la hiriente sátira de su hermano. Una compleja sensación de vergüenza, odio, frustración y derrota le invadió todo el cuerpo. Y con voz trémula auguró: lo has logrado, puedes marcharte por hoy. Tirando de los brotes. Como dice el antiguo adagio, nadie puede empujar el río. A veces más vale el inútil que el que pretende ser demasiado útil. Un hombre sembró un campo de judías. Pidió a sus empleados que lo atendieran debidamente, pero eran unos verdaderos holgazanes y no prestaban la menor atención a la huerta. El resultado, pues, era que los brotes crecían lentísimamente. Fue un día el propietario a comprobar cómo evolucionaban y se dio cuenta de que apenas había crecido. ¿Qué hizo entonces el buen hombre? Durante horas se puso a tirar de los brotes
y al regresar a su casa extenuado dijo: «Me muero de cansancio». «¿Por qué?», preguntó su hijo. «He estado ayudando a crecer los brotes, tirando de ellos». A la mañana siguiente el hijo, temiéndose lo peor, fue a la huerta. Apenado, comprobó que todas las plantas estaban muertas. La inutilidad de sus empleados las había hecho enfermar. La utilidad de su padre había terminado por matarlas. Caballo de 1000 leguas. Los reyes de la antigua China eran muy aficionados a los caballos, sobre todo a aquellos de pura sangre que podían correr 1000 leguas al día. Sin embargo, no era nada fácil conseguir caballos tan extraordinarios, por lo que a veces se ofrecían grandes recompensas a quienes consiguieran buenos ejemplares para la corte. El ansia de poseer un par de 1000 leguas motivó a uno de los reyes a anunciar que compraría con 1000 monedas de oro cada animal de esta clase. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de muchos voluntarios en todo el país, pasaron 3 años sin que nadie hubiera dado con ellos. El rey estaba desesperado. Un día se presentó ante el desilusionado monarca el intendente general de la corte. «Majestad, me ofrezco a recorrer todo el país para descubrir un 1000 leguas». El ansioso rey accedió, le dio 1000 monedas de oro y pagó los gastos del viaje, ordenándole ponerse en marcha inmediatamente. El enviado especial anduvo 3 meses buscando la tan codiciada especie, hasta que un día, tras haber sufrido innumerables penalidades, descubrió con gran emoción un 1000 leguas. Pero por desgracia, el animal estaba moribundo. De cualquier modo, gastó 500 monedas de oro en comprar la cabeza del animal muerto y se la llevó al rey. El monarca se puso furioso. Quería un 1000 leguas vivo y no sus restos mortales. Decidió sentenciar a muerte al intendente, pero atendió los razonamientos de quien había cometido tal error. «Majestad», dijo con suma serenidad el buscador del caballo, «el verdadero 1000 leguas no tardará en llegar». «Mentira, pero ¿cómo?». «Mire, ahora todo el mundo sabe que su majestad aprecia tanto los buenos caballos que ha gastado 500 monedas de oro solo para conseguir la cabeza de un animal muerto. Si fuera un 1000 leguas vivo, no escatimaría los gastos. Estoy seguro de que en poco tiempo alguien le traerá un hermoso y veloz caballo». Estas palabras de su fiel súbdito convencieron al monarca, quien no solo le perdonó, sino que lo promovió al rango de ministro. Efectivamente, tal como pronosticó, en menos de un año, el rey obtuvo su primer caballo de 1000 leguas. Además, muchos letrados y generales de extraordinario talento que servían a otros monarcas vinieron a ponerse a su disposición. Su reino se hizo más poderoso. El viejo Jiang pescando. Al lado del río Wei había muchos sauces llorones que mecían sus largas y flácidas ramas sobre la superficie de las aguas verdes. Un día apareció un viejo de barbas blancas sentado a la sombra de un árbol, con una caña tendida hacia el caudaloso río. Miraba las aguas que corrían a sus pies. Parecían las mismas de siempre, pero cómo ha cambiado el mundo con el transcurrir del tiempo. La crueldad y el despotismo del caudillo Zhou llegaba a sus límites, provocando una protesta general del pueblo que reclamaba un cambio radical. Había oído que se estaba formando un movimiento insurgente dirigido por Wen Wang,
un rey que buscaba a personas con talento para ensanchar su poderío. Desde ese día, el viejo Yang siempre estaba a la orilla del río con la caña de pescar tendida. Cierto día, un leñador joven bajó de la montaña cargando 2 haces de leña en un palanquín. Se arrimó al árbol para descansar un momento. Saludó al viejo pescador y entabló conversación con él. De repente se puso a reír a carcajadas señalando la caña del pescador. ¿Qué le ocurre? Porque tiene el anzuelo encima del agua. Además, lo tiene recto. Cree que así podrá hacer picar a los peces. El viejo no se inmutó. Evidentemente mi intención no es sacar peces del agua. Por cierto, llevo muchos días aquí y no he capturado ninguno. Estoy aquí para encontrar a alguien que me sepa apreciar. Al leñador le pareció descabellada la intención y le dijo: teniendo la edad que tiene, me parece difícil que encuentre a un santo que no desprecie a los viejos. Diciendo esto, el leñador levantó la pesada carga y se puso a caminar hacia la ciudad para vender su leña. Antes de alejarse mucho, oyó que el viejo le decía en voz alta: ten cuidado, joven, he visto un mal augurio en tu cara. Es posible que mates a alguien accidentalmente. El leñador se alejó murmurando un insulto por la maldición del viejo. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había mucha gente en la calle. De repente, alguien chocó con él, haciéndole perder el equilibrio. Se tambaleó durante un instante, de manera que el pesado bulto que llevaba en un extremo del palanquín se posó en el suelo. Se zafó el palanquín, giró con gran velocidad, describiendo un rápido círculo en el aire, y golpeó mortalmente la cabeza de un transeúnte. El leñador fue detenido inmediatamente y llevado ante el rey Wen Wang. Según la tradición, el que causaba accidentalmente la muerte de otra persona debía pagarlo con su propia vida. El leñador aceptó la muerte, pero le dijo al rey: mi madre está enferma y ya es muy mayor. Le ruego que me permita ir primero a casa para arreglar un poco su vida. Luego vendré a recibir el castigo. El rey se lo concedió, pensando que no podía escaparse. El leñador corrió hasta donde estaba el viejo pescador y le comentó lo que acababa de suceder. Sálveme, santo pescador, con lo previsor que es, estoy seguro que me puede salvar. El viejo sintió compasión por el leñador y, para evitar que su madre no fuera afectada, aceptó ayudarle con magia. El rey esperó varios días en vano. Al final, a causa de los efectos de la magia, quedó convencido de que el fugitivo se había ahogado en el río. Más tarde, en una de las cacerías, encontraron al mismo leñador. El rey se puso furioso, pero cuando el joven fugitivo le contó la historia del pescador, el rey quedó agradablemente sorprendido. Si me ayudas a encontrar al viejo, te concederé la libertad. El leñador llevó al rey a donde pescaba el viejo Yang. Tras un breve diálogo, el rey confirmó el extraordinario talento y la profunda sabiduría del viejo, a quien le nombró consejero real. El viejo Yang no defraudó la enorme esperanza que el rey depositó en él. Le ayudó a fortalecer el reino y a vencer a los caudillos militares, implantando una nueva monarquía en el centro de China.